El polémico informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, sobre el caso Ayotzinapa, es un documento de 867 páginas y ha causado mucha indignación porque concluye que no existe evidencia objetiva para acreditar la participación institucional del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas. Y cuestiona además este reporte de la CNDH, pues los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, así como el de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y otras organizaciones. Vamos a tener el acompañamiento hoy de Iñaki Blanco Cabrera. Él fue fiscal de Guerrero durante esta terrible coyuntura de la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014 y mucho le agradecemos que nos acompañe pues para 12 años después recuperar lo sucedido entonces y el contraste con esta pues verdad histórica, así le llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se nos ha presentado. Iñaki Blanco Cabrera, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Ivonne? Buen día, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. A la orden. Igualmente, Iñaki, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus valoraciones de entrada de este reporte, de este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 12 años después? Comienzo diciéndote que esta recomendación sobre el caso Ayotzinapa no reivindica en modo alguno a las víctimas. Y aquí quiero destacar que los dos grupos existentes de padres y madres de los normalistas ya manifestaron su total rechazo. Se trata de un pronunciamiento fraudulento, viciado de origen y afectado de nulidad, dado que cuando se acordó sobre la reapertura del asunto a partir de una reforma al reglamento interno de la CNDH, no se contó con el aval del Consejo Consultivo. Es evidente que el documento, Ivonne, carece de rigor técnico, jurídico y de metodología de investigación. Es un documento polémico, agresivo, difamatorio y falaz. Se cuestiona, como tú señalas, la labor y el contenido de los informes del GIEI y de la COVAC, rendidos en la administración del presidente López Obrador, e incluso se desconoce la anterior recomendación de la CNDH, pretextando que avaló lo que se conoce como verdad histórica, lo cual es falso. De igual forma, se alude a aspectos no probados sobre la calidad ética o moral de los expertos internacionales y a conductas aparentemente delictivas de la COVAC. Hablan ahí de una compra de testigos. En el mismo tono de confrontación y descalificación, cuestionan la asistencia otorgada a las víctimas por los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que las han acompañado desde 2014. Aquí cabe tener presente cuántos años tardó esta comisión en elaborar una nueva recomendación, asumiendo lo que desde mi punto de vista es una posición más que cómoda y sencilla, de criticar a partir de un análisis sesgado, porque en retrospectiva casi nadie comete errores. Quiero también aquí comentarte que esta institución guardó un conveniente y cómplice silencio cuando se dio la liberación de más de 80 integrantes de los Guerreros Unidos, por no haberse ofrecido en tiempo y forma los protocolos de Estambul. Esto es en la época de Omar Gómez Trejo al frente de la Unidad Especial del caso. ¿En qué año, perdón, Iñaki? ¿En qué año? ¿Perdón? ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue esto? Fue en distintos momentos. Sí, 2020, 2022, 2023. Pero ya teníamos a Rosario Piedra Ibarra ahí, pues. Ya estaba. No olvidemos que ya ella está ahorita en su segundo periodo, que fue reelecta. Así es. Por cierto, en un procedimiento que también fue sumamente cuestionado. Sin duda. Ahora bien, por lo que hace a los alcances de la sentencia del 19º Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que propicia la exoneración de todas estas personas, dado que el juez Ventura Ramos dio por ciertos hechos de tortura no probados científicamente, esta CNDH tampoco se pronunció. Lo más revelador de su pronunciamiento, como tú atinadamente señalabas, es la exclusión del ejército como institución en calidad de sujeto activo de delito, así como la afirmación de que no está aprobado el uso de la tortura de forma generalizada.
Sobre este particular quiero decirte que tu servidor, mi calidad de ex servidor público, he sostenido esto desde hace mucho tiempo, y para corroborarlo basta una consulta en internet o fuentes abiertas. Finalmente, hay aquí un aspecto que es muy importante a tomar en cuenta, que es el valor que da de manera asimétrica al testimonio de un testigo colaborador, que no es otro que uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas, de nombre Gildardo López Astudillo, a quien se reconoció como testigo colaborador y se le dio a identificar como Juan. ¿Por qué? Porque a este testimonio le da absoluta credibilidad por cuanto hace una supuesta colusión o contubernio de tu servidor, y no de la institución que encabecé, con la delincuencia organizada, y no así por cuanto a los señalamientos que formuló contra otras autoridades o personas. Aquí se llega al extremo de decir que tu servidor le servía tanto a los Guerreros Unidos como a los Rojos, sin tomar en cuenta que desde muchos meses antes de lo ocurrido en Iguala, se había iniciado una investigación conjunta entre el gobierno local y el gobierno federal a efectos de poder establecer la estructura, el modus operandi y la zona de influencia de los Guerreros Unidos, con especial referencia a José Luis Abarca. E incluso en el mes de agosto de 2014, al interior de lo que es el Grupo de Coordinación Guerrero, con la información de la Fiscalía de ese estado, la cual estaba a mi cargo, el CISEN dio a conocer un documento denominado Objetivos de Atención Especial, y en ese documento se señalaba, entre otros personajes, a José Luis Abarca. La idea era que la Procuraduría General de la República de ese entonces lo detuviera por distintos delitos y que no fuera Guerrero, dado que era un tema de delincuencia organizada, y que tendríamos que promover el juicio de procedencia o la revocación de mandato, y eso era tanto como poner sobre aviso a este personaje. Así es. Ojo con esto, el fuero no le protegía a nivel federal. Y voy más allá también, desconoce a conveniencia, de manera aquí dolosa, todas las acciones que se emprendieron aquella noche. Así es, desconoce el informe. Nosotros, recordarás, Ivonne, logramos rescatar a 68 jóvenes la madrugada del 27 de septiembre, así es, que se encontraban huyendo de sus agresores en distintos puntos de Iguala. Así de igual es. manera, como resultado de las declaraciones de algunos de ellos que quisieron colaborar con el Ministerio Público, concentramos a la mayoría de los elementos de la Policía Municipal de esa demarcación, tanto a los que estaban francos como a los que estaban en servicio. Esto nos permitió en un primer momento consignar a 22 de los mismos. Y en esta parte es bien importante señalar que 19 de ellos fueron identificados por algunos normalistas como parte de sus agresores, que todos ellos se ubicaron en modo, tiempo y lugar al rendir su declaración, que en el caso hubo positivos de rodizonato, esto es que accionaron armas de fuego, y que esto coincidió con la prueba de Lunge, que nos permitía establecer que las armas de cargo fueron accionadas. Y también se estableció correspondencia entre distintos elementos balísticos recolectados en los distintos lugares de los hechos y esas armas de cargo. Después incluso ampliamos el ejercicio de la acción penal contra 11 personas más. Y aquí hay algo importante a destacar, es el hecho de que Gildardo López Astudillo sostiene, este testigo colaborador falsario, que se quiso responsabilizar a gente de bajo nivel. Esto no es cierto. La Fiscalía de Guerrero consignó a todos los mandos de la Policía Municipal: Alejandro Tenescalco, Francisco Salgado Valladares, Felipe Froles Velázquez, y promovió y obtuvo el desafuero de José Luis Abarca, quien desde entonces fue señalado como autor intelectual de los hechos. Exacto. La CNDH llega al extremo también de decir que tu servidor estaba coludido con los Rojos, la organización contraria a los Guerreros Unidos, y la que hoy se nos dice que es lo que propicia una aparente confusión, que hayan llevado a cabo, que hayan emprendido acciones los Guerreros Unidos contra los estudiantes, al presumir una supuesta infiltración o confundirlos con integrantes de los Rojos. Aquí quiero destacar que en aquel entonces, 2013-2014, hubo dos casos que incidieron en la opinión pública nacional y trascendieron el interés de la entidad federativa. El caso del diputado Olga Hernández Flores, que fue víctima de secuestro, y el caso del empresario Pio Quinto Damián Guato. En ambos casos, como resultado de la actuación de la Fiscalía de Guerrero, se detuvo a más de 40 integrantes de los Rojos. Y en colaboración con la Policía Federal, se detuvo en total a casi 100 integrantes de esa agrupación.
Ujú. Aquí yo pregunto, ¿de dónde sacan, de dónde coligen, de dónde interpretan esa supuesta o aparente, ese supuesto aparente contubernio o colusión? Concluyo diciéndote, en aquel entonces también se obtuvieron relevantes resultados en materia de combate a la delincuencia. Hubo una disminución significativa del 48% en materia de combate al secuestro y del 35% tratándose de homicidios dolosos. Eso se reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública y tiene un soporte documental. Son resultados históricos que no se obtuvieron en esa entidad federativa ni antes ni después. Yo creo aquí, Ivonne, si me lo permites, que Sí. debemos realizar un análisis serio, profuso, integral y en contexto de los hechos. Y que no debemos olvidar que esta misma CNDH fue la que propició que un inocente que hace una semana fue absuelto fuera a parar a la cárcel. Me refiero a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, al que se señaló como segundo disparador en el homicidio del licenciado Luis Orlando Colosio. De igual manera, esta CNDH fue la que argumentó una supuesta tortura de Mario Aburto Martínez, autor Ujú. material del homicidio de Colosio. Hoy sabemos que tanto la FGR como el Poder Judicial Federal no encontraron elementos en uno y otro sentido. ¿Quién paga por haber señalado indebidamente, dolosamente, insidiosamente a una persona que es inocente y que pasó 6 años de su vida en un ceferezo? A mí me parece oportuno concluir que cuando el derecho y la política se confrontan, regularmente triunfa la política en perjuicio de la verdad y la justicia. Y también me parece, Ivonne, que no son tiempos para admitir o generar espacios para la ineptitud. De acuerdo, Iñaki Blanco Cabrera, quien fuera fiscal de Guerrero durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Tenemos tres preguntas rápidamente porque nos quedan solo 5 minutos y queremos aprovecharte. Uno, ya sabemos que no es el único caso que acredita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una posible competidora de Netflix, porque crean unos guiones que nunca tienen sustento. Sin embargo, aquí lo más preocupante es que esto pueda quedar como un documento oficial que sepulte la verdad histórica que antes se había investigado. Iñaki Blanco Cabrera, te pregunto, ¿qué tanto sí hubo o no hubo intervención o participación del ejército y en qué sentido de lo que tú llegaste a investigar? Mira, por cuanto hace mi tramo de responsabilidad, debo señalar que yo no encontré elementos, a mí no me reportaron datos que permitieran establecer una participación activa del ejército. Lo que sí es cierto es que en aquel entonces, y contrario a lo que señala la CNDH, más allá de que nosotros no podíamos darle órdenes a esa institución, sí solicitamos su auxilio, colaboración, y este nos fue negado en dos distintos momentos. Esto es cuando decidimos concentrar a los policías municipales, los cuales tu servidor no quiso llevar a las instalaciones de la Fiscalía, dado que ahí se encontraban las víctimas directas e indirectas, así como las personas que les asistían. Y por eso solicité el apoyo al entonces comandante de la región militar para concentrar en sus instalaciones a estos elementos. E igual hice lo propio tratándose de la Policía Federal, pero ese apoyo nos fue negado. Y posteriormente hay aquí un momento crítico. Cuando nosotros ya habíamos identificado a algunos elementos de la Policía Municipal en calidad de sujetos activos, teniéndolos a resguardo en instalaciones de la Policía Estatal de Iguala, se dio una manifestación y esto se corrobora si tú lees o das puntual lectura a los denominados chats de Chicago o intervenciones telefónicas de la DEA, en donde los líderes de Guerreros Unidos, los hermanos Casarrubias Salgado, dan instrucciones a Gilardo López Astudillo a efecto de que se organice una manifestación de apoyo y para que se libere a esos policías, y pide que se convoque a distintos sectores de la sociedad. Reitero, yo no encontré esos elementos y desconozco si posteriormente existieron o no. Sabemos que hay varios elementos castrenses a la fecha sujetos a proceso, pero también desconozco con qué datos de prueba fue que los imputaron. Si fue a partir del testimonio de Gilardo López Astudillo, reitero, es un testimonio falaz, contradictorio, inverosímil y que me resisto a darle crédito porque fue útil tanto para construir la denominada verdad histórica como la denominada verdad alterna.
Si queremos ser responsables con la indagación, con las víctimas, Iñaki Blanco Cabrera, tú que conoces de lo que es el trabajo de investigación y que tuviste un tramo de responsabilidad de este caso al frente, ¿qué recomendarías? ¿Dónde es que debe continuarse la indagación para recuperar la parte seria y no quedarnos pues asfixiados por un guión que no tiene sustento? Mira, algo que permanece inalterado son las bases de la investigación. Esto es lo que hizo la Procuraduría del Estado de Guerrero. ¿Por qué? Eso no está afectado de nulidad. Contrario también a lo que señala la CNDH, no hay señalamientos por tortura. Repito, se sentaron las bases, se estableció en aquel entonces que parte de la autoría material e intelectual radicaba en una organización delictiva como Guerreros Unidos. Desde entonces se sabe de la presencia de un grupo de estudiantes en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala. Desde entonces se sabe de la participación de otras policías municipales como fueron la de Cocula, Huitzuco y Taxco. Desde entonces se sabe que existieron distintas rutas de desaparición. Lo que no sé es por qué parte de esta información fue desestimada posteriormente. Aquí lo que se requiere, Ivonne, es un análisis serio, profuso, integral, objetivo y ante todo en contexto. Se deben de tomar en cuenta todos los informes del GIEI, se deben de tomar en cuenta los informes de la COVAC, se debe de tomar un serio análisis que me parece el trabajo más amplio y más responsable que se ha realizado sobre este tema, que es la anterior recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es a partir de interpretaciones sesgadas o parciales que vamos a llegar al conocimiento de la verdad. Estas interpretaciones sesgadas o parciales lo único que buscan a partir de motivaciones políticas es el descrédito de las instituciones y las personas que hemos intervenido en la investigación del caso, confundir a la opinión pública sin tener en cuenta que se revictimiza a las víctimas directas e indirectas. Pues muchísimas gracias a Iñaki Blanco Cabrera, exfiscal de Guerrero, por acompañarnos esta mañana y seguimos pendientes para retomar otros temas que tienen que ver con este caso. Siempre a sus apreciables órdenes. Buen día. Buen día, Gracias. Iñaki Blanco.